Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes. En nombre del Banco de la República y de las instituciones que han creído en nuestra programación cultural, esta programación que se hace a nivel nacional y hoy desde el eje cafetero estamos haciendo una transmisión especial como homenaje a todas las mujeres y a todas las mujeres de esta región y de todo nuestro país. Hemos elegido este año la música y la música es nuestra invitada especial con varias compositoras que han aceptado la invitación para estar con nosotros durante 3 días. Ayer en la tarde tuvimos la compañía de Vanessa Giraldo y de Isabel Ramírez. Perdón, ayer tuvimos, Judith, me equivoqué, disculpen. Ayer en la tarde, pues tuvimos dos. Natalia Trujillo. ¿Cómo? Natalia Trujillo fue nuestra. Natalia Trujillo, gracias, gracias. Disculpen, hoy tenemos a Isabel Ramírez y tenemos a Victoria Sur que van a estar con nosotros conversando. Mañana vamos a tener a Marta Castrillón de Pereira y vamos a tener también a Marta Elena Hoyos para conversar con nosotros y conversar un poco con Judith Sarmiento, quien muy amablemente ha decidido acompañarnos en estas 3 conversaciones. Bueno, y agradecer finalmente a todas las instituciones, a las alianzas institucionales que tenemos siempre con nosotros desde los 3 departamentos. Muchas gracias a nuestras invitadas, a Judith que nos acompaña y bueno, sin más preámbulos, pues muchas gracias. Judith, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Estela, a ti, gracias al Banco de la República y a los organizadores que han apoyado este encuentro con las mujeres compositoras del eje cafetero. Creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que han sido seleccionadas estas 6 mujeres maravillosas, porque no solamente para rendirles a ellas un homenaje, sino para aprovechar su conocimiento, su presencia, su experiencia, su trayectoria, los caminos recorridos, los retos enfrentados, las dificultades superadas, para aprender de ellas. Quienes nos están escuchando, seguramente iniciando caminos que a veces considera uno que pueden ser muy difíciles, qué bueno escuchar mensajes inspiradores de quienes ya llevan un caminito recorrido que nos puede ayudar muchísimo. De modo que Isabel y Victoria, qué gusto que podamos compartir este rato con ustedes, el público que se va a conectar a través de las plataformas que el banco ha dispuesto para ello, esta plataforma en la que estamos y también la de Facebook, podrá preguntar a través del chat. Pueden enviar sus saludos, sus comentarios, que con mucho gusto los voy a transmitir a las participantes. Ayer les decía a Vanessa y a Natalia algo que fue muy bello, y es que cuando uno se ha dedicado a una actividad que finalmente es la que le apasiona, la que lo hace feliz, y eso, la pasión y la felicidad en el oficio, son lo que lo llevan a uno adelante, empieza a identificar también cuándo fue que esto comenzó, cuándo fue que yo hice de niña la primera cosa en la que yo puedo creer están los inicios de mi vida profesional. Quizás en el momento en que eso ocurrió no tenía importancia, pero después, con el tiempo, uno se va dando cuenta que ahí estaba la semilla que las convirtió a ustedes en compositoras, en cantautoras. De modo que, Victoria, yo creo que pongámonos esa mano en el corazón, cerremos un poquito los ojos y pensemos en esa Victoria, niña, que empieza a cantar, que empieza a soñar con hacer canciones. ¿En qué momento se produjo eso? E Isabel, por tu lado, también vas cerrando los ojos y vas pensando en ese instante y compartamos con la audiencia ese momento, que es un momento mágico, porque ahí comienza la historia de ustedes. Victoria. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Judith. Gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias al Banco de la República por esta invitación tan especial. Y bueno, vamos a empezar entonces por esa semillita que dices tú, tratando de irnos al recuerdo. Y la primera vez que yo sentí como deseos de cantar y admiración por el canto fue una vez que mi mamá pues era maestra de la universidad, perdón, del Colegio INEM de Armenia, daba clases de inglés y una chica necesitaba participar en un concurso y necesitaba prepararse muy bien en el inglés para poder participar en ese concurso. Ella llegó a la casa, ella se llama Olga Lucía, una cantante quindiana de hecho, y empezó a cantar en la casa y a mí esa voz, yo tenía unos 4 o 5 años, me impactó muchísimo, una voz potente, con un vibrato muy fuerte
Y esa fue la primera vez que yo escuché a una cantante de cerca y me impactó muchísimo y me asomaba así por las esquinitas y cuando se fue esa cantante le dije a mi mamá, ay mamá, yo quiero cantar como ella. Ese es el primer recuerdo que yo tengo digamos, de querer cantar. Y ya después empecé fue a cantar espontáneamente por ahí. Yo recuerdo mucho, yo era muy tímida, muy introvertida y cantaba mucho caminando o dejándome en la ventana de un bus o en el carro o caminando por ahí. Le cantaba mucho a las plantas, me acuerdo mucho de eso, esperando el bus del colegio me ponía a cantarle a las plantas y eso son cosas espontáneas que yo tenía así en mi niñez. Pero Victoria, una cosa es, digamos, cantar de pronto cosas que uno le ha escuchado a otras personas, canciones que uno escucha de sus papás o escucha en la radio, qué sé yo. Pero ¿cuándo es eso de cantar algo que yo misma he hecho, que yo misma he compuesto y melodías que me he inventado de pronto aún sin saber música, que me suenan en la cabeza, palabras que me, figuras, qué sé yo, metáforas, y de pronto resulto haciendo algo que no es prestado, que no es alquilado, que no es comprado en otra parte, sino nacido del corazón? Eso llegó mucho más tarde, fíjate, porque yo soy muy melódica. A mí las melodías en general siempre me han atraído muchísimo. Y esa fue mi primera conexión con algo de la música y con la voz. Y primero fue intérprete por mucho tiempo, o sea, yo entre los 10 y los 20 años fui básicamente intérprete, no era compositora todavía. Con Sombra y Luz grabamos 4 discos, que es este dueto quindiano de música andina colombiana, y en ese medio, por ejemplo, se respetaba mucho a los compositores, y ellos eran como unas especies de figuras intocables, y nosotras éramos las intérpretes. Entonces, por mucho tiempo yo tuve un poco esa idea, y nosotros éramos eso, intérpretes de las músicas andinas colombianas y pues hacía también yo parte de muchos grupos al tiempo de coro de aplicación polifónica, el grupo de pop del colegio, cantaba músicas latinoamericanas con Huguito Moncada. Entonces mucho tiempo exploré sobre todo las músicas del mundo y la interpretación. La parte de composición llegó mucho más tarde, llegó después de terminar mi carrera de comunicación social y después de estudiar un tiempo en Cuba, y fue yo creo que en Cuba donde más se me despertó esa semillita de la composición, quizás no sé por qué antes no, pero fue ahí, fue ya a los 20, 22, 23 años. Un poquito dónde hizo clic esa composición. Vamos a ver cómo le fue con los ojitos cerrados a Isabel, la muchacha, entre otras cosas que me llama mucho la atención eso de la muchacha. ¿De dónde surgió la muchacha y cómo le fue a la muchacha con esa evocación de la infancia? A ver. Hola Judith, ay, es una delicia escuchar tu voz, me encanta. Oye, bueno, no, y para todas y para todos, pues buenas tardes en estos días de lluvia. Pues bueno, no sé, yo creo que a mí también me pasaba lo que a Victoria, creo que a todas nos ha pasado o ha sido como parte como del proceso normal, tener esa timidez y como esa introspección de decir, me da mucho miedo cantar en público y, y como expresar esas cosas que tenemos en la cabeza y en el corazón. Pero a mí me pasaba que escuchaba mucho a mi mamá cantar en la casa, por todos los rincones de la casa. Y ella pues cantaba a Rocío Dúrcal, a Mercedes Sosa, a Nino Bravo, a Paloma San Basilio. Entonces, como muchas figuras ahí que estuvieron siempre presentes, y yo creo que eso se te queda y detona un montón de cosas. Y una vez en el fondo de empleados canté Un beso y una flor de Nino Bravo, y ahí me di cuenta como que me gustaba mucho, hice un par de cantos en el colegio y cosas así, pero digamos que el hecho de la composición, aunque hubieran sido composiciones bastante graciosas, se dio como cuando tenía 16 años más o menos, que empecé como a tocar la guitarra. Yo pues siempre he sido como autodidacta en ese sentido, y con lo que pude, con los primeros 3 acordes que me aprendí, empecé a soltar letras y cosas y me di cuenta que me gustaba mucho escribir. Como que había intentado escribir cosas, no sé, cuentos, poemas, pero nunca me salían como me salieron las canciones, ¿sí? Que fue como algo un poco más, eh, qué sé yo, de pronto más contundente. Y entonces ahí fue, pero es una cosa que siempre, siempre, siempre ha estado en mi cabeza y en mi corazón. Y pues bueno, mira, ya han sido 3 discos de sacar y sacar y sacar toda esa información y todas las maneras en las que yo veo y siento la vida
y este terreno y tantas cosas. Claro, fíjense que uno cuando piensa en esto, piensa que hay un talento, ¿cierto? Hay un talento ahí de Ujú. base, pero se necesita que alguien abra la ventana para que el talento vuele. Ustedes ambas han evocado a la mamá, me parece importantísimo que esta confluencia de Isabel y de Victoria, evocando a la madre como detonante de esa semillita que queremos que fluya, que nazca, que huele. Ahora hablemos de los maestros, porque el maestro cumple ese segundo propósito. El padre, la madre le entrega esa semillita al maestro y le dice, aquí le entrego lo que yo creo que puede ser una promesa en el arte. ¿Quiénes son esos maestros a quienes queremos rendirle de pronto homenaje? Y en este caso comienzo contigo, Isabel. Bueno, pues yo la verdad nunca estudié como la música ni el canto, así que nunca he tenido como una maestra o un maestro que me oriente, pero sí hubo como unas personas en el proceso que tienen mucho, mucho que ver pues con todo lo que hago ahora. Y yo me acuerdo que estuve en los coros en Bellas Artes con Jaime Lozano, tuve un maestro de piano que ya no me acuerdo cómo se llama. Y últimamente, digamos que yo siempre he tenido pues este empirismo y nunca he tenido técnica para cantar, siempre ha sido como una cosa medio folclórica, ¿no? Ahí como de lo popular, de lo casero. Y últimamente me encontré con Kelly Montilla, que Kelly Montilla es una profe de la Javeriana y es una terapeuta vocal, y ella me rescató de unas lesiones que tuve, que todavía tengo, y ella es la que me ha hecho como pensarme un montón de cosas con respecto a cómo reacciona mi cuerpo cuando canto, y a ella quiero agradecer particularmente como ser la base sanadora de este proceso que ahora llevo, porque pues como les decía, he sido bastante empírica, bastante intuitiva con el asunto y bueno, ella es la que me ha orientado últimamente como en cuanto a lo técnico y ha sido de verdad muy importante para mí. Fíjense, para quienes nos acompañaron en el encuentro de ayer, cómo va encontrando uno caminos tan diversos. Es decir, no hay un 2 más 2 más 2 en esto. Para quienes están pensando, bueno, ¿cuál es la ruta? ¿Yo por dónde debo seguir? Caminos están ahí y se van abriendo y se van, digamos, perfilando. Las dos participantes de ayer, de escuela, de conservatorio, de títulos de maestras de música, en fin, con una trayectoria muy diversa a lo que estamos viendo hoy. En el caso de Victoria, ¿cuáles son esos maestros, esos mentores, esas personas después de la madre que le apuestan a Victoria, que antes no era Victoria Sur, sino a esa chica Victoria que llegó con ganas de cantar y que empezó a aprender un instrumento? ¿Quién da esa mano que ayuda a volar? Pues mira, Judith, sí, mi mamá primero impulsó mucho, bueno, mi mamá y mi papá impulsaron mucho como las artes en mí, entonces la clase de pintura, la clase de danza, la clase de un montón de cosas que tuvieran que ver con el arte. Y ya a los 10 años tuve una gran fortuna, y eso se lo debo al Quindío y al entorno quindíano, y es que al tiempo estuve en 4 proyectos. Estuve con el coro de aplicación polifónica de Pablo Emilio Díaz, estuve con el grupo Gens que dirigía Rubén Olave, también estaba María Teresa Mendoza, esta gran gestora cultural que también nos dio la mano con Sombra y Luz, y Óscar Jaramillo García, y luego con Huguito Moncada, que es este gran cultor de la música quindiana también, de los hermanos Moncada, de esta tradición bambuquera, con todos ellos. Todo eso fue mi entorno entre los 10 y los 15 años de edad, entonces era pues de alguna manera mi formación en todos esos comienzos fue muy empírica. Yo no fui a conservatorio, pues nunca fui a conservatorio realmente. Yo siempre tomé clases particulares, he sido también muy autodidacta en ese sentido. O sea, yo estudié fue comunicación social y estuve un tiempito en Cuba estudiando música, pero no hice la carrera como tal. Pero todos esos inicios fueron muy prácticos, muy empíricos. Por eso respeto también tanto el empirismo, porque pues de allí nacen todas las músicas populares, ¿no es cierto? Nuestras cantadoras, los cantantes populares de todas las regiones del mundo. Entonces yo siento que salgo de ahí, salgo del cafetal, salgo de la montaña, ¿cierto? Y todo eso empiezo a cultivarlo de la mano de todos estos maestros que cada uno me iba aportando algo distinto, ¿no? Vito Moncada de acá,
Rubén Olave, María Teresa Mendoza. Ujú. Esos básicamente han sido pues como mis maestros de Claro. adolescencia. Miren ustedes qué cosa tan linda la que estamos encontrando hoy. Y es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo nunca estudié periodismo, al contrario de Victoria, que es egresada de comunicación, yo nunca estudié periodismo y toda la vida he trabajado en periodismo. Entonces, fíjense en eso, fíjense muy bien quienes nos están escuchando y quienes quieren seguir los caminos, sigan los caminos de su corazón y busquen a través de los caminos que el corazón muestra cómo ir creciendo en esa actividad que nos gusta. A mí mucha gente me dice, pero si usted no es periodista, usted estudió derecho. Y resulta que pues no soy realmente una abogada en ejercicio. Yo hago chiste diciendo eso, yo no saco un niño de la cuna. Pero en cambio el trabajo con la voz ha sido lo mío toda la vida. Entonces es como esos caminos que uno va viendo tanto en Victoria como en Isabel. Hagamos clic ahora con lo que es la composición en sí. Victoria nos dijo, cuando fui a Cuba, creo que ahí tuve algo pasó en Cuba que hizo que Victoria dejara de ser simplemente una intérprete y más que todo de música folclórica y se convirtiera en una mujer que hoy hace sus canciones con un mensaje sumamente profundo, conectado no solamente a su interior, sino conectado a un entorno al que ella pertenece, a este entorno quindiano. Entonces, ¿qué es exactamente eso que identifica Victoria Sur, ahora ya con su nombre hermoso de Victoria Sur, que la hace ser una cantautora? Pues bueno, yo empecé a hacer unas canciones realmente cuando Isabel dijo, no, en los 16, 17, yo hice unas composiciones ahí, como unas 3 composiciones muy tímidamente, como dices tú, ¿no? Así como que uno dice, esto sí es una canción, no sé. Y me parecían pues, unos borradores ahí que a mí me da, pues obviamente mucho pudor compartirlos. Eh, Sí, por total. ahí están grabados en unos cassettes, pero ya en Cuba yo tuve por fin la oportunidad, y digo de verdad que sí, porque yo estudié comunicación social pues por una coyuntura, o sea, yo no pude estudiar música porque no tenía los recursos para estudiar la carrera de música en Bogotá. Yo ya estaba en Bogotá, solamente había 2 opciones, que era la nacional y la javeriana. Yo no tenía cómo pagar la javeriana y en la nacional pues el enfoque no era lo que me interesaba. Entonces yo llegué a estudiar esta comunicación y luego cuando se me da la oportunidad de terminar la carrera e irme para Cuba, yo digo, esto es lo que yo siempre había soñado, estudiar música, porque allá me fui a estudiar música, pero pues de forma así como artesanal, ¿no? Con maestros, en una escuela para extranjeros, un tiempito, ¿no? No una carrera. Pero para mí era como cumplir uno de mis sueños, pero eso ya era a los 20 y pico. Entonces, claro, yo decía, no puedo creer que esto sea vivir la música 100%, o sea, que uno ya esté las 24 horas pensando y haciendo música. Eso para mí era increíble en ese momento de mi vida. Y entonces obviamente llegó a un país como Cuba y como La Habana, una ciudad como La Habana tan rica, tan cosmopolita, tan cultural, con tantos valores humanos que tiene esa cultura, con unos maestros maravillosos. Entonces empiezo a leer mucho, empiezo a estudiar guitarra, empiezo a estudiar con maestros de voz, a compartir con amigos que estaban allí estudiando cine. Empiezo a ver mucha cultura ya, ¿no? Actos, lanzamientos de películas, los directores iban allá y lanzaban una película y hacían el estreno en Cuba porque les parecía lo máximo, o maestros como Herbie Hancock lo vi en vivo, a Buenavista Social Club, bueno, no sé, empiezo a tener tanto acceso a diferentes formas de expresión y de cultura que obviamente empiezan a mí a detonar un montón de impulsos creativos y empiezo a componer y empiezo a crear y ahí me empiezan a surgir un montón de canciones que también tímidamente luego muestro a Juan Sebastián Monsalve en Bogotá, que era en ese momento el músico así como de las fusiones, y lo nuevo, lo moderno. Y él también me dijo una cosa muy importante que siempre se lo agradezco y se lo digo siempre cuando lo veo, y es que yo le dije, tengo un puñado de canciones, esto puede ser un disco. Y me dice, pero por supuesto, no solamente puede ser un disco, sino que tiene toda tu esencia quindiana y del bambuco, pero tiene otras cosas también que vienen ahí contigo. Y hagamos este disco entonces. Y ahí surge mi primer álbum como cantautora, Bambuco Ácido. Ujú. Bueno, escuchemos entonces la historia de Isabel en ese mismo sentido. ¿En qué momento hace clic con la composición y empieza a componer y quizás le ocurrió lo mismo de creer o no creer en lo que estaba escribiendo, de mostrárselo a alguien, en fin, eso me parece bien interesante.
Sí, es un Ah, proceso muy lindo porque también es como corresponder a lo que vos decías ahorita de los universos interiores y de cómo los visualizas, cómo te metes allí, los escarbas. Entonces, a mí me pasó una cosa en 2014 que me fui a caminar con un amigo a la montaña y, y después de que yo regresé a la casa, vomité lo que creo que es mi primera canción como contundente, sí, la vomité literal porque me salió de chorro, o sea, esa vaina se fue y era una palabra tras otra, una frase tras otra, y se llama La Serpiente, y era como haciendo referencia a todas esas imágenes que yo vi en ese día, en esa tarde, estuvo lloviendo, como que pude oler lo que había en la montaña, veía como a las señas en las casas cocinando por las ventanitas chiquitas y digamos que la carretera destapada tenía un montón de culebritas ya como tostadas por el sol, que habían, no sé, era como un montón de cosas que me parecieron como tan atractivas y que como que penetraron tanto en mí ese día que dije, ay, no, tengo que hacer algo, tengo que ponerlo, entonces escribirlo, y pues bueno, ahí salió La Serpiente y esa fue la que le dio paso a el resto de composiciones de Polen, que fue como el primer álbum en 2018 que publiqué y que lo grabé allá en Manizales, bueno, en Villa María, que es un pueblo que queda muy cerca de Manizales, y pues ya, ese fue como el momento revelador. Abel, te da mucho abuso pedirte que nos regales unos segunditos de esa serpiente, porque ese es un acto absolutamente mágico lo que nos acabas de contar. Sí, Y que sí, está es más muy de, lindo. como dices tú, de chorro. Esa es una expresión muy, muy paisa, ¿no? Me salió de Sí, chorro. de hecho. Sí, Regálanos claro un que sí, poquito. Ujú. claro que sí. Vengo con los pies llenos de camino destapado. Vengo de quedarme callada para dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente de piel tostada bajo el sol. Soy serpiente marginada, bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor, del amor complejo, carne de tierra que anda con la luna. Ya. Qué belleza. Yo, Eso suena muy a cantadora, Victoria. Gracias. Pero así como decimos como decíamos en el colegio, no se va a dejar poner el gorro, Victoria. Entonces, Ay, no, no digan eso. entonces vamos a sacar esa No. guitarra y a compartir esa primera canción que dijo Victoria, esto me sonó bonito, lo mostré y gustó y a mí me encanta y se convirtió en esa canción emblemática que quisiéramos escuchar. También 20 segunditos, Victoria. yo un poquito más amorosa en esa época hablaba más del desamor y esas cosas, pero llegó esta canción que se llama Te dejo. Te dejo mi sonrisa lívida y mi corazón expectante. Te dejo mis canciones finas, oídas por el rumor de los árboles. Te dejo las aguas cristalinas de mi cuerpo y mi cabello ondulado. Te dejo mi ternura para que te apasiones con ella, con ella. Ay, qué hermosa. Bueno, Buenísima. aplausos, aplausos seguramente, claro, quienes están Hermosa. conectados a través de Facebook y están gozando con nosotros este encuentro con las compositoras del Eje Cafetero. Quiero pedirles a ustedes dos que de pronto nos den esa oportunidad de decir qué quisiera Victoria Sur saber de Isabel, de su proceso creativo, de la manera como compone, de lo que la incita a escribir sus canciones y viceversa.
¿Qué quisiera Isabel saber de Victoria? Empecemos con Victoria. Bueno, a mí me impacta mucho de tus composiciones esa cosa visual que tienes, ¿no? Pues eres artista plástica también, ¿no? Pintas, dibujas. Sí. Ahorita escuchándote en esta canción, era casi como palpar la serpiente, olerla. Muy Totalmente. visual, muy... Sí, eso es lo que siento en tu música, en tus letras. Pero también me he dado cuenta en estos días que las compositoras también son lo que son en su alma, en su espíritu. O sea, una canción no es solamente Claro. una cuestión técnica, de forma, de Mm. saber escribir bien una palabra o no, Ajá. de saber escribir bien un acorde o de hacer bien una melodía, sino que hay una cosa de espíritu que hoy en día siento que prima incluso mucho más por encima de las técnicas y de todas esas cosas, que es lo que yo siento Claro. que es muy fuerte en tu obra y quiero saber qué te lleva a hacer cosas así tan visuales y cómo fue ese enlace entre esas imágenes y entre el dibujo y entre la música y entre esa cosa brujesca que te sentías. Buenísimo. Pues yo no sé, yo creo que ha sido una cosa bastante inconsciente, pero mira que varias gente me lo ha dicho y es como, jue madre, me hago las imágenes, como que se crean unos procesos que yo siento que también vienen de lo que tú dices, de este otro oficio que yo tengo, donde digamos que hago como un ejercicio muy descriptivo de las sensaciones que tengo. Entonces yo creo que es eso, pero, pero pues no sé, ha sido un encuentro re mágico porque no se dimensiona nunca lo que sucede de boca para afuera y de pecho para afuera. A veces solo entregas pensando como en lo que tú quieres escuchar de ti misma y en lo que quieres poner ahí, de repente te das cuenta que hay un montón de interpretaciones muy diferentes de lo que haces y a mí me ha sorprendido bastante lo de la visualidad. Y creo que es un componente que, pues, que debo también como coger con pincitas y ver también de dónde viene, porque a veces no entiendo, solo sale. Es como la trova, pues sí, como soltar unas trovas improvisadas y empezar a crear en el instante. No sé, creo que viene de ahí un poco. Ujú. Bueno, Ok. fíjense, qué interesante es todo esto de poder entrar en el alma y en el corazón de las compositoras para conversar más allá de lo que es el quehacer cotidiano, ir al fondo, Sí. a esa experiencia vital que las lleva a hacer lo que hacen. Pero también las quiero conectar un poco con lo que han sido las dificultades, porque todos Claro. sabemos que en cualquier oficio que emprendamos, en el arte o en cualquier otra disciplina, uno encuentra barreras, encuentra dificultades que hay que enfrentar y que hay que superar. Entonces, evoquemos cuáles son esas dificultades y qué hicimos o qué estamos haciendo para superarlas. Isabel. Bueno, uy, jue madre, dificultades bastantes en el sentido en el que, em, bueno, en mi caso, como que te das cuenta que estás sola, ¿cierto? Yo empecé sola con todo esto, como contra el mundo, sin tener un acompañamiento de producción, sin saber cómo gestionar mi propio proyecto y pues sumándole también el hecho de que nuestras cuotas como femeninas en los festivales y en los espacios pues siempre han sido reducidas y yo creo que ahí es donde hay un montón de fracturas que no son chéveres, que no están aportando mucho. Pero entonces sí, era como saberme mover sola. Yo empecé a viajar y pues eso implicaba un montón de cosas y de situaciones económicas que eran complejas, ¿cierto? Porque a mí no me pagaban, era como aportes voluntarios y llegar y que hubieran 5 personas y decir, por Dios, ¿yo cómo me voy a devolver para la casa? Pero con todo, o sea, con toda también de cabeza, así como en el oficio. Y también como, no sé, encontrarte con diferentes situaciones cuando viajas sola con la guitarra, que mucha gente como que te subestimas, gente que como que verte sola ahí no va a tener como mucho alcance. Eh, no sé, de pronto dificultades con algunos espacios donde creen que no eres capaz de llenar un escenario solo porque tienes una guitarra y ya. Entonces son como cosas así, pero igual en realidad como que a mí en el camino
me ha ido bien, yo siento que me ha tratado muy bien, ahora tengo un equipo maravilloso, los amo y me siento absolutamente agradecida de haberme encontrado con las parceras con las que vivo y son las parceras con las que trabajo, los parceros del sello, como que todo va llevando a unos mejores lugares un poco más acolchonados, sin ser zonas absolutas de confort, solamente como que es el proceso. Y dificultades, pues yo creo que van a seguir saliendo. Incluso yo creo que más ahora, por ejemplo, que tengo muchas ganas de involucrarme con procesos comunitarios. Yo creo que estar como presente en los territorios y conocer las historias de las víctimas que yo trato de tener muy presentes en las letras que hago, creo que ahí sí van a haber unas dificultades bastante importantes que me parece que van a construir también como un carácter en mi vida que está ahí como trabajándose. Ujú. Y en el caso de Victoria, ¿cómo ha sido esta parte de las dificultades? Yo quiero rescatar antes de que contestes una palabra sobre la que quiero profundizar ahora y es, no todos son espacios de confort. Qué bonita frase, porque es que ahí es donde está el punto. Uno entra en una actividad con la ilusión de que me van a recibir bien, todo va a estar chévere, qué bueno, y no siempre es así. Empieza a Es haber cierto. cosas que tallan y esas cosas que tallan hay que aguantarlas. Creo que ahí hay una parte importante de aprendizaje en lo que nos acaba de decir Isabel. A Victoria, ¿cómo le ha ido Excelente. en este aspecto? Sí, bueno, esta es una carrera, pues como todas las carreras, pero uno aquí tiene que tener un espíritu de hierro, porque hay que afrontar todo constantemente un sube y baja, ¿no? Momentos muy buenos, momentos no tan buenos, y obviamente dificultades que tienen que ver con el género, con ser mujer, pero también tienen que ver con ser de una parte u otra, de ser de un estilo musical u otro. O sea, hay un montón de exclusiones con las que uno todo el tiempo está luchando. Por ejemplo, una de las dificultades mayores cuando yo empecé mi carrera como cantautora fue el momento en que yo decidí conocer ese camino que llaman el comercial. Yo pues siempre he sido del mundo alternativo, cultural, y es en el que yo siempre me he movido, pero en mi segundo álbum, después de Bambuco Ácido, yo quise hacer el ejercicio por entender y por conocer el mundo comercial, y ahí me empecé a tropezar muy, muy fuerte con todos los intereses económicos y con todas las cosas, estas cosas que llaman payolas, y todo eso que yo no conocía para nada y en ese momento que yo no quería ese panorama y ese ambiente. Claro. Y eso fue para mí darme contra el mundo y decir, uy, no, pero ¿esto qué es? O sea, esto, pero es la única manera de hacer música y de hacer camino. No, hay múltiples maneras. Me di cuenta que las artistas que más admiraban no necesariamente eran las más comerciales ni del mal mainstream, sino que eran mujeres que habían construido otros caminos distintos. O sea, que sí se puede hacer carrera de otra manera. Y esa fue, por ejemplo, una de las dificultades mayores, encontrarme con muchas cerradas de puertas. Con ese álbum, por ejemplo, yo tenía un gran manager, que había sido manager de Cabas, y tenía una persona que me estaba también colaborando en todo el tema de producción, no tenía disquera, pero así con esa persona, que era Camilo Pombo, nos fuimos a tocar muchísimas puertas de la radio. Él conocía a todo el mundo y a él lo conocían mucho, y nunca fue posible, por ejemplo, programar una canción. Y ahí me di cuenta que si no había payola, no Impresionante. había una infraestructura, una inyección económica importante, eso no era posible. Entonces ya descarté esa posibilidad y me fui por otro camino y aquí estamos. Y la otra dificultad con la parte ya femenina, digamos, el hecho de ser mujer, que por ahí vi que estaban preguntando eso en el chat de acá de la página de Facebook, tiene que ver también con eso, con ser además líder de un proyecto, ser solista, ser mujer, ser productora y poderte sobreponer con los productores musicales que son hombres, con los músicos que son hombres. Yo los quiero y los amo mucho a todos. Ahora yo les digo mis ex maridos musicales. Pero son tremendos, o sea, momentos muy difíciles para llegar a acuerdos y llegar a diálogos. Y eso fue, cuando hice mi antología el año pasado, dije, uy, esto es un triunfo después de haber pasado todas las dificultades con estos exmaridos musicales. Muy bien. Tremendo. Bueno, déjenme saludar, ahí están conectadas con Paola, buenas tardes, Claudia Villegas, Germán Arias, Alejandra Quitián, Carolina Vázquez, que además dice una frase bellísima, bellísima, como para una canción. Isabel dice, A ver. ambas tienen puñado de pájaros en el pecho.
Ay, qué hermoso. Gracias, Ay, qué Pérez. lindo, qué Oye, hermoso. sí, como para una Sí, canción. sí, sí, está como para una canción esa frase. Bueno, Isabel, hablemos entonces ahora del hoy, de lo que están haciendo en este momento, a qué le están apostando en este momento en el proceso creativo, con qué van a sorprender a su público, a su audiencia en un tiempo, esperamos que sea breve. Bueno, pues yo no sé qué tanto sorpresa, porque ahí como que ya he venido trabajando un concepto que son las canciones crudas, que es una recopilación de 2 volúmenes en donde he botado todas las canciones que he tenido allí, como, no sé, estudiadas, que he revisado. Digamos que el asunto de la crudeza viene desde la sencillez del formato de la voz y la guitarra, pero también viene desde las letras, ¿cierto? Que se conectan pues con unas situaciones sociopolíticas bastante evidentes de Colombia y he estado ahí como sacando estos 2 trabajos. Ya saqué el primero que fue en 2020 y ahora en este 2021, en marzo, este 29 de marzo sale a plataformas que se llama Más Canciones Crudas. Y pues completa como estos 2 volúmenes y en eso es donde, en lo que estoy, perdón, y ya sacamos un primer sencillo que se llama La Parcera, todo de la mano de Incorrecto y de Pop Apart, que son como este combo que les contaba ahorita que me enseña y que me apoya, que son mi familia. Y bueno, en eso estamos. Pensando ya en el cuarto disco, así re loca, saliéndome como canciones por los ojos horrible. Y bueno, es como, en eso estoy. Estoy en este momento haciendo una residencia gráfica en Cali, en la casa de unas amigas que amo mucho, que se llama La Casa Magenta, y pues hemos estado haciendo varios ejercicios también como dándole lugar a este oficio que me encanta del dibujo y de la plástica y de la gráfica, y bueno, nada, en eso estoy. Isabel, esas canciones crudas no se van a cocinar. O sea, ¿por qué la crudeza? Exacto. ¿Por qué no se cuecen esas canciones? Mira que es muy loco porque yo he pensado bastante en lo crudo desde ahí, porque siento que nos han enseñado también a que, o estamos muy acostumbradas a que una muy buena producción o para sacar un disco necesitas una parafernalia increíble, y no es que esté mal. Lo que a mí me pasó fue todo lo contrario, como dije, lo único que yo tengo es mi voz y mi guitarra, y entonces esto va a estar así, crudo, como comerse un brócoli con salsa rosada. Ya crudo, es como sin instrumentación, sin una gran producción, sin un lanzamiento increíble, como una cosa sencilla, pequeña, que no tiene que ver con que esté mal hecha o incompleta. Para mí ya es un universo, pero que sí he pillado como que eso no es una cosa tan cocinada en ese sentido, como Claro, de las parafernalias y los asuntos, pero sin sentir pues que le hace falta algo, no. Es como no, confiar en está esa idea, porque completo, siempre pero nos han dicho que es eso, que lo crudo claro. es como, pero eso está crudo, o sea, o sea, voz y guitarra y ya, crudo. Bueno, Mira, está no, bien, mira que sí, cuando se compara, ya que utilizas ese adjetivo crudo, cuando se compara con sí, la cocina, resulta que sí, hoy en día las comidas crudas se recomiendan muchísimo. Es decir, sí, generalmente para las buenas prácticas de alimentación siempre debe haber algo crudo en el plato. sí, La ensalada tremenda. siempre debe estar ahí, siempre debe Ajá, haber un alimento crudo. Bueno, yo quiero aprovechar este momento en que estamos hablando un poco de eso, de cómo crear y cómo hacer estas cosas que aparentemente se ven crudas y que la gente dice, a eso le falta todavía cocción. Y resulta que yo por lo menos tengo la fortuna de haber visto trabajos de Victoria Sur también así, su guitarra y su voz, y punto. Y no tienen nada de crudeza, están totalmente maduras desde el punto de vista artístico. Ahora, por ejemplo, está sacándole jugo a su maternidad haciendo nanas. Eso me parece increíble y bonito de comentarlo en este momento, Victoria. Hablemos de ese último trabajo musical de las nanas. Sí, un poco, a mí me ha pasado al revés de Isabel. Yo siempre he estado del lado de la producción, ¿no? De entender cómo es ese mundo de las capas, de las bandas grandes, del sonido grande. Bueno, porque ujú, también tenía mucho tiempo con el dueto Sombra y Luz en un formato muy acústico, muy pequeño. claro,
yo llego a Bogotá y conozco el rock, conozco el jazz y conozco los grandes formatos, pues voy más o menos enloqueciendo, me explota la cabeza y digo, wow, quiero explorar todo esto y empiezo a explorar la sonoridad rockera en mi voz y el jazz y todas estas cosas, pero todo esto también lleno de amalgamas de sonidos, ¿no? De posibilidades, de experimentos, como un laboratorio constante, ¿no? Entonces, Claro. eso para mí fue muy importante, pues siempre ha sido muy importante, pero también cuando yo me debo un disco como el tuyo, acústico, no tengo un disco mío así. Y es muy curioso porque en Colección de Mundos, que es mi segundo álbum que está lleno de producción y de Ajá. capas y sonidos y todo, hay unos bonus tracks que me acuerdo que el papá de mis hijos hizo un artículo cuando no era el papá de mis hijos, Juan Carlos García, hizo un artículo y dijo, me encanta el disco, pero presten atención a los bonus tracks. Y eran 3 bonus tracks, solamente voz y guitarra. Tremendo. Y en esas canciones yo siento que conecto de manera muy especial también conmigo misma, con la composición y con la gente. Y en este disco de Nanas, pues básicamente es muy bonito uno poder encontrar como la semilla incluso del canto de la humanidad, o sea, cómo las madres se conectaban con sus hijos en ese canto primordial y cómo desde ahí está la semilla, por ejemplo, de la ternura, de la caricia, que tanto necesitamos en estos tiempos, no solamente para nuestros bebés que están naciendo, sino para nosotros mismos. Yo, por ejemplo, Claro. estaba componiendo una canción hace poco que yo decía, yo quiero cantarle al hombre que está ahí con su fusil y decirle, oye, recuerda tu momento de nacimiento y por favor sana tu corazón. Y después me di cuenta con este disco que acabo de lanzar que estoy llegando también a esas personas y no lo imaginé nunca, ¿no? Claro, ahora me llegan también las mamás, los bebés, los niños, los abuelos que acaban de ser abuelos y me dicen, oye, estoy poniendo estas nanas a mis nietos, a mis bebés, a mi hija, a mi hijo. Hermoso. Los mismos niños tengo mi disco. Para mí eso es un descubrimiento y un universo nuevo, maravilloso, en el que yo celebro mi maternidad, por supuesto, pero les quiero confesar que he estado llorando mucho últimamente porque siento que es el cierre de la infancia de mis hijos, que ya tienen, Uf, van por 9. tremendo. Entonces es cerrar un ciclo donde ya dejan de ser niños, donde se empieza a extinguir esa patria, ¿no? Como decía Piedad Bonet, esa patria del no retorno, que es la infancia. Y quiero que queden ellos con ese recuerdo y con esa imagen y con ese sonido de la madre que arrulla. Y esos cantos a mí me surgieron durante todos estos años, o sea, es el resumen de las cositas que me iban surgiendo, incluso cosas muy, muy simples, ¿no? En palabras, Sí, por ejemplo, alguna, arrúllanos un poquitito, chiquitito. Sí. sí, por ejemplo la del dormir, ¿no? Que son pocas palabras realmente, es más el sonido, ¿no? El arrullo, la melodía. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Duérmete, duérmete, niño mío. Duérmete, duérmete, niña. Ya estoy desarrollando, me quedé muy Ay, hermoso. hermosísimo. Es que Hermoso. realmente esa conexión con la mujer, con la madre, pues es muy importante en la vida de una compositora. Pero bueno, aquí hay un aterrizaje forzoso bien duro a través de una pregunta de Daniel González. Digo aterrizaje forzoso porque nos pregunta algo que es obvio preguntarlo y es ¿cómo ganan dinero los artistas independientes? Esta es la pregunta de Daniel. Isabel, esto que hemos hablado ha sido tan mágico, tan bonito, pero la vida real es así. Hay que Mm. vivir de lo que hacemos. Se Sí. puede vivir, vives tú de tu arte, vives de tu música, vives de lo que haces y ¿cómo ganas dinero? Eso es lo que pregunta Daniel. Ujú. Absolutamente se puede, es posible y de la manera más coherente.
Lo que pasa es que es un proceso lento, sí, como que también estamos muy acostumbradas y acostumbrados a que nuestros procesos en la vida tienen que ser inmediatos y los resultados tienen que ser ya, y pues eso no es real. O sea, hay que tener una paciencia y hay que tomar unas decisiones importantes como quiero vivir de esto, te tenés que tirar de cabeza y de lleno a este oficio, ¿sí? Como tratar de no hacer otras cosas porque eso le va a dar un tiempo de cocción muy bacano al proyecto. Y, por ejemplo, hay muchas alternativas. Primero, pues que establezcas una tarifa de tus honorarios, que bueno, en el arte a veces es muy difícil calcular, hay tarifas irrisorias y altísimas y hay otras que son muy bajitas. Entonces es como que vayas preguntando a tus amigas, a tus amigos, compañeros, como, hey, ¿y tú cómo ves esto? Sí, es muy importante retroalimentarse como de las otras o les otras que están ahí también trabajando, entonces establecer una tarifa, siempre estar dispuesta a negociar y también pararte en la raya de que no te puedes bajar porque estamos en un sistema capitalista que nos tiene como viviendo del dinero y bueno, hay que hacerlo. Las regalías digitales también son un gran ingreso cuando la gente escucha tu trabajo, está aportando ahí y bueno, hay que hacer como unas diligencias y unas burocracias para que ese dinero llegue, pero también es posible. ¿Qué otra cosa? Sacas mercancía, no sé, tus discos, tus cassettes, tus camisetas, tus tarjetas, botones, pines, hay un montón de opciones. Y digamos que son importantes de contemplar ahora en esta época en la que no tenemos tantos conciertos en vivo, porque ese es nuestro mayor ingreso. Claro, Y sabes una pues, cosa, Isabel, perdóname la interrupción ahí, tranquila. es que me parece muy valioso que tú estás hablando de dos trabajos hechos en plena pandemia. En el Sí. 2020, tú dices, saqué un disco y ahora en este año. Es decir, ese es el gran reto y la gran demostración de que sí se puede. Porque uno en pandemia podría pensar, bueno, me tocó parar. No, tú no has parado definitivamente. No, no he parado y eso también ha sido gracias a las compañeras y a los compañeros que me han apoyado. Ellos me han dado muchas facilidades como para poder grabar estos discos, y de no haber parado como a pesar de la situación. Y otra cosa es como, claro, empezás a buscar otras alternativas, los conciertos virtuales y digamos que siento que hay una vaina y un trabajo que nosotras también tenemos que hacer y es empezar a decirle a la gente que no vivimos de la pasión, que no vivimos del amor, solamente que necesitamos dinero y tenemos que, o sea, como forjar esa cosa de que respeten nuestro trabajo, de que no nos pueden pedir favores. Yo por eso tengo una canción que se llama El Favorcito, de que esto no es un favor que le estamos haciendo a nadie, sino que nuestro oficio y tiene unos honorarios y tiene unas garantías, debe tenerlas. Como que al principio lo que decía es bien difícil arrancar, pero cuando encontrás un caldo de cultivo perfecto, pues pucha, ahí no hay nadie quien pare. Y eso es lo importante, como continuar y ser bien pacientes con esta vuelta y encontrar conexiones con gente que nos ayude a trabajar, porque concebir este oficio solas y solos no funciona. O sea, no solo porque vos estés parada sola en el escenario, sino porque implica un montón de conexiones, no solo con la gente que te ayuda en la producción y en la grabación, sino con el público. O sea, vos estás haciendo cosas para otras personas, no es un ejercicio solo para nosotras y por eso o sea, por eso publicamos las canciones, por eso están en las plataformas, por eso hacemos conciertos. Entonces es como generar una simbiosis bien importante que nos va a ayudar a hacer un montón de cosas. Claro, me estás haciendo evocar a mi padre que me decía alguna vez, si alguien te dice en el primer piso de tu edificio, Judith, ayúdame a subir este mercado, tú le ayudas a subir el mercado y no cobras porque ese no es tu oficio. Si alguien te llama a escribir un memorial, a defenderlo en un proceso, o alguien te llama, en este caso, aunque ahora me he dedicado pues ya de lleno totalmente a los medios, te llaman a presentar Sí. un evento, te llaman a hacer un programa de radio, hay que cobrar porque ese es tu trabajo. O sea, uno puede regalar todo lo demás, pero el trabajo no. El trabajo tiene un valor y hay que saber darle ese valor. Victoria, yo creo que ha tenido una experiencia muy interesante porque vivió mucho tiempo en Bogotá, en donde el tema de los honorarios, entre comillas, es diferente, son otras tarifas, es otro mundo. Luego regresa nuevamente a Armenia
y encuentra un mundo más chiquito, más estrecho, pero igual ha seguido sobreviviendo en la música y me parece que es el momento de contar un poquito cómo ha sido esa experiencia para responder la inquietud de Daniel González. Pues mira que sí, como dice Isabel, estoy totalmente de acuerdo con que se puede vivir de la música perfectamente, hay que ser persistentes, hay que tener mucha certeza de lo que se está haciendo, confianza, y hay muchas posibilidades. O sea, cada quien puede echar mano de sus fortalezas. Por ejemplo, pues Isabel dice que ella hace mercancías, cosas, ¿no? Como cositas para vender, porque también trabaja con las artes plásticas. Yo, por ejemplo, me dediqué mucho tiempo a la pedagogía, entonces yo también hago talleres, yo hago masterclass, hago conferencias, hago ese tipo de cosas que a mí me permiten compartir mi experiencia y mis saberes, y que también me generan un tipo de ingresos. Pues por supuesto hoy en día con la pandemia pues ha sido todo virtual, conciertos virtuales. Y el disco, por ejemplo, es curioso, yo no lo iba a sacar, el de Nana yo no lo iba a sacar en físico porque yo dije, no, ya hoy en día solamente virtual. Y después dije, ay, ¿por qué no? Y eso en estos días también me ha generado un movimiento muy bonito, muy interesante de poder llevar el disco a diferentes lugares de Colombia. Está viajando en este momento por diferentes lugares. Entonces, son las formas en las que nosotros nos inventamos la manera de existir con nuestras carreras, ¿no? Y de poder hacer lo que nos apasiona, porque yo definitivamente no me imagino en otro tipo de trabajo. Yo no me imagino en una oficina, yo no me imagino en un trabajo a sueldo. Yo trabajo de otras maneras, aunque una vez sí estuve trabajando, por ejemplo, con el distrito en un proyecto muy bonito, que me gustó muchísimo estar, porque ya era un trabajo muy, pues que tenía que ver todo con lo mío y era asesorar en la parte vocal a los maestros que daban clases a los niños de los barrios populares de Bogotá. Ese es ese proyecto 4x40 se llama, el Clan IDARTES. Y yo llegué pues a los maestros, pero después yo también estaba con los niños y compartía con ellos y componía para el proyecto. Entonces era un trabajo ideal. Ese, por ejemplo, fue un proyecto muy lindo en el que sí tuve, digamos, un trabajo, entre comillas, más estable. Ujú. Hoy en día soy totalmente independiente. Agradezco a la vida que, como me contabas tú en algún momento, Judith, a mí también me llaman mucho y tiene que ver con esa consolidación de lo que uno ha hecho, ¿no? Esa persistencia y yo sigo muy vigente en redes sociales también y todo ese trabajo que uno hace, yo ahorita no tengo un equipo, por ejemplo, yo he sido siempre muy autodidacta, y muy, pues he tenido un camino en general también muy solitario en ese sentido. He tenido gente maravillosa que me ha apoyado, por supuesto, pero digamos que también hay momentos en los que yo no tengo un equipo necesariamente, sino que es una autogestión y una labor constante en la que Claro. yo concentro el tiempo que me queda cuando no estoy con los niños. Bueno, fíjense Sí. que ya el tiempo pues va pasando y yo no quisiera dejar para el final esto sin decirlo de corazón verdaderamente. Y es esa frase que uno escucha muchas veces a padres, madres, cuidadores. Ustedes saben que yo manejo desde hace muchísimos años un programa destinado a la familia y entonces escucho mucho hablar a los papás, a las mamás que dicen, ay, no, esta niñita quiere dizque estudiar música. ¿Qué tal eso? ¿Y eso de qué va a vivir? Y eso, es decir, como esa descalificación permanente. Y ustedes nos están dando la ilusión y la esperanza y la certeza de que no es así, de que si uno cree en lo que hace, si uno tiene el talento y ese talento se deja volar y obviamente se afianza con estudio, con dedicación, con la confianza personal y la confianza de un grupo de personas que lo rodean a uno, se logran cosas maravillosas. Digámosle unas palabras a esos papás, a esas mamás que dudan, que tienen temor, que dicen, no, 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 mi hijita, estudie otra cosa porque es que con eso se va a morir de hambre. Quiero que los minutos finales se los dediquemos un poco a eso. Isabel, ponte la mano en el corazón nuevamente y piensa en Sí. esta mamá y en ese papá que está angustiado con el futuro de su hijo, que dice, no, miren a este pues, cogió esa guitarra y ya cree que con eso se ganó la vida. Bueno, pues es muy loco, papás y mamás, no le corten las alas a sus chinas, a sus chinos. Yo creo que no hay nada más triste en la vida que hacer algo que no amamos, que hacer algo que no nos gusta, porque son un montón de frustraciones acumuladas, porque esas frustraciones se vuelven enfermedades, porque este sistema lo único que quiere es anular nuestra posibilidad de ser felices, de viajar, de vivir momentos maravillosos y cuando
te identificas con una pasión tan grande como lo es la música o todo lo que tenga que ver con las artes, ahí vas a estar como pez en el agua y ahí va a estar tu lenguaje y ahí no, el oficio no te abandona, de verdad que no abandona cuando le crees y cuando comprendes que la única manera de hacerlo no es la de tener fama y no es la de industrializarte como un producto, como lo decía Victoria ahorita. Hay muchas maneras alternas de moverse ahí, de vivir, así que hay que, en lugar de frustrar, hay que apoyar lo que decía ahorita, hay que ser un caldo de cultivo para que esa semilla crezca y eso se reproduzca y se aprendan un montón de cosas, porque donde somos felices, el aprendizaje nunca se niega y los sacrificios nunca van a ser sacrificios, sino impulsos y respuestas y cosas lindas. De verdad que esto es lo más gratificante y necesitamos más seres humanos felices y menos capitalistas. Bueno, Victoria, los minutos finales para ti, para esa misma reflexión. Bueno, para mí el consejo para papás, para mamás y para esos jóvenes o niños o niñas que están empezando a despertarse como a esas pasiones y a esos deseos de convertirse en músicos, en artistas, es que crean mucho en ese fuego interior. Para mí esa es una palabra clave, que respeten esa pasión, ese deseo y ese fuego interior que tiene el hijo o la hija y que por el contrario lo apoyen para que pueda prosperar, porque en este camino y en cualquier camino uno necesita ese respaldo para que pueda florecer. Entonces, mi consejo sería que primero de la música se puede vivir desde que por supuesto haya una disciplina, un enfoque, ¿no? Una Total. persistencia. Obviamente si no eres disciplinado en cualquier carrera, pues no vas a hacer absolutamente nada de tu vida, pero si tú eres apasionado, pero además eres disciplinado y persistente, vas a lograr lo que quieras. Entonces ese sería mi mayor consejo. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Ahí nos dejan una cantidad de lecciones importantísimas que me parece clave que ustedes las tuvieran muy presentes. Victoria, ha sido un gusto enorme escucharte, oírte cantar, oír tus nanas, conocer a Isabela, quien no conozco personalmente, pero como si la conociera. Me siento tan a gusto de estar compartiendo con ustedes este espacio y mañana vamos a continuar en este homenaje que el Banco de la República le hace a las mujeres compositoras del eje cafetero. Mañana es el Día de las Martas. Tendremos a Marta Isabel Castrillón y a Marta Elena Hoyos, dos mujeres maravillosas que nos ayudarán a redondear todo esto que hemos ido extractando ayer con Valeria y con Natalia, hoy con Victoria e Isabel y mañana con las dos Martas. Muchísimas gracias a todas ustedes por estar con nosotros, a quienes se conectaron en Facebook, a quienes están en la plataforma de Cisco Webex, en fin, gracias al Banco de la República y a todas las personas que han apoyado la realización de este maravilloso encuentro con mujeres compositoras del eje cafetero. Muy buenas tardes, felicidades. Gracias a todas. Gracias, gracias a todas, gracias Judith, gracias Luz Estela, gracias Isabel, qué alegría Gracias muchas a haber ustedes. estado aquí. Qué rico escucharlas también y gracias por la invitación al banco. Muchísimas gracias.